Criado Pérez, en su lectura La mujer invisible, señala que las preocupaciones específicas de las mujeres, que los hombres no tienen en cuenta, están relacionadas a una amplia variedad de áreas. Sin embargo, hay tres que son las más cotidianas, que son el cuerpo femenino, el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres y la violencia masculina contra las mujeres. Estas situaciones son tan importantes debido a que influyen de manera directa en nuestras vidas, desde el transporte público hasta la política. Y es por eso que esta brecha es una estructura social permanente en nuestras vidas concebidas por la sociedad. En este video nos enfocaremos en solo una de estas tres áreas que corresponde al trabajo de cuidado no remunerado. El concepto de trabajo no remunerado es tan amplio que se piensa que solo corresponde a una sola categoría, cuando la realidad es que ésta se divide en varias subcategorías originarias de muchos factores, pero pudiéndose considerar el principal como la costumbre. Ahora bien, al momento de analizar el papel de la mujer dentro del hogar, se comprende que en cuanto de trabajo no remunerado, no hay horario, y es aquí donde se evidencia que las mujeres, dependiendo del caso en concreto, trabajan más de 8 horas. Un claro ejemplo de esto es cuando las mujeres cumplen una jornada laboral y además de eso llegan a sus casas y continúan trabajando a satisfacer los estándares impuestos por la sociedad de lo que se comprende ser una buena madre de familia, ya que la crianza, salud, educación, alimentos, cuidados, entre otros, es un trabajo que le corresponde a los padres. Es aquí donde se evidencian los estereotipos de que la mujer es la principal responsable de muchos aspectos intrínsecos de la crianza. Por ejemplo, cuando su hijo lleva a cabo una conducta de manera inapropiada y se piensa que es por descuido de su madre. Este estereotipo no solo habla de la mujer y su función de madre, sino que habla más bien de la función femenina en la sociedad. Es aquella que se normaliza como la que debe cumplir con cargas que van afín con labores que se relacionan con el cuidado no remunerado. Esto incluye amigos, familiares y todo aspecto de la vida que requiera de la conducta y sensibilidad que lleva intrínseca toda mujer. Para seguir con nuestro análisis, debemos preguntarnos sobre la distribución del riesgo en el caso que hemos escogido. De esta manera, cabe seguir la línea del pensamiento del modelo de los tres roles. Debemos preguntarnos principalmente, ¿en qué medida la persona expuesta al riesgo se beneficia de la exposición al riesgo? Podríamos decir que la brecha de género en cuanto al cuidado del hogar no significa ningún beneficio para la persona que le toca vivirlo. No obstante, en cuanto al cuidado de los hijos e incluso en el de adultos mayores en algunos casos, una gran parte de las mujeres que lo realizan experimentan un sentimiento de satisfacción al estar más presentes en la vida de sus seres queridos. El tiempo que invierten en ellos sí puede llegar a generar un beneficio que, si bien no es económico, sí debe ser tenido en cuenta. Cuando pensamos si es justa o no la distribución de riesgos y beneficios es cuando se cae un poco la relevancia del beneficio anteriormente señalado, ya que, primero, la brecha afecta a muchísimas más personas de las que beneficia. Segundo, no es un riesgo que la persona decida muchas veces tomar, pero igual le toca. Y tercero, sus riesgos que se evidencian en afectaciones a la salud mental son más altos que ese beneficio mencionado anteriormente. De este mismo modo, podríamos decir que mediante la redistribución o compensación sí podríamos hacer menos injusta la distribución, sobre todo porque se trata de un riesgo que no es equitativo entre hombres y mujeres ante una misma situación. Si se trata de redistribuirlo hacia los hombres, seguramente se haría menos injusta. En segundo lugar, debemos preguntarnos si quien toma el riesgo decide exponerse al riesgo o no. En este caso, evidentemente, en la mayoría de los casos, no es así. Si bien en el mundo actualmente la mayoría de mujeres se casan por voluntad propia y en una gran cantidad de casos tienen maternidades deseadas, la injusticia en la distribución del riesgo está presente por encima de esa decisión. Yo como mujer decido casarme, pero no entregarle 73% más de mi trabajo a mi hogar por el simple hecho de ser mujer. Esto se hace más relevante en cuanto a las personas que toman el riesgo, las mujeres. En la mayoría de los casos no tienen acceso a toda la información relevante para tomar la decisión. Y en la mayoría de países del mundo, las personas más pobres se reproducen en un mucho mayor porcentaje que las adineradas, y si bien la brecha existe tanto en mujeres ricas como pobres, la diferencia en el acceso de la información es mucho mayor en las personas de menores ingresos. Por otro lado, cuando el riesgo se le enseña a las niñas que debe ser tomado desde que son pequeñas, se les está excluyendo ese acceso a la información. A una niña pequeña le regalan escobas, cocinas, muñecas, mientras que al niño le regalan carros, bicicletas y
y cosas para construir. Si desde pequeña se bloquea la información o se da errónea a una niña, va a tener menos capacidad de decidir libremente a la hora de enfrentarse a si casarse o no, o si tener hijos o no. Por último, tenemos que preguntarnos si el tomador de decisiones se beneficia a la exposición del riesgo de otras personas. Para este punto, 2 puntos de análisis. El primero, es complejo pensar que una mujer decida si toma el riesgo o no, pero incluso si asumiéramos que así es siempre, no cabría decir que esa mujer se beneficia mayoritariamente de la exposición a otras personas, a menos de que éstas fueran hombres en los cuales el riesgo fuera redistribuido. El segundo punto de análisis va al tomador de las decisiones que buscan evitar ese riesgo, y el punto radica en que, en un mundo completamente machista y patriarcal, quienes han decidido sobre los derechos de las mujeres, quienes han creado las políticas públicas para reducir los embarazos indeseados, quienes han creado la licencia de maternidad y paternidad, quienes han distribuido cómo se dan las labores domésticas y de cuidado, han sido hombres, y en ese sentido ellos sí se han beneficiado de la exposición al riesgo de las mujeres toda la vida. En primer lugar, cabe destacar que para reducir esta problemática tiene que haber una revolución cultural para redefinir los roles de género en cuanto a su práctica. No existe ninguna explicación racional del por qué la mujer debe hacerse cargo de las labores domésticas, ya que esta es solo una convención cultural que se ha desarrollado en sociedad a través de la historia. Realmente cualquier labor en el núcleo familiar puede ser compartida por personas que se entienden en igualdad de condiciones. Creemos que para reducir esta problemática se debe promover el desarrollo y funcionamiento de políticas públicas en materia de redistribución y reducción del trabajo de cuidados domésticos, y que estos se tengan en cuenta en la agenda social y económica de los gobiernos de los distintos países. Políticas en donde, por ejemplo, el Estado se ve involucrado de manera directa en la crianza de los menores, dando un acompañamiento y apoyo a las madres. Se pueden dar empleos públicos en donde haya personas que puedan asistir a las madres en esas mismas labores domésticas que son no remuneradas. También se puede otorgar licencias de paternidad prolongadas, ya sea de 2 meses o más, para que los padres también puedan aportar con esas labores y se pueda dar un mejor desarrollo personal y económico para las mujeres. Una posible dificultad que se puede encontrar al momento de buscar reducir esta injusticia es la costumbre y la tradición latentes que ya existen referente a esto. Es muy difícil romper las cadenas culturales que han encasillado el rol de la mujer como aquella cuidadora encargada de tareas cotidianas. Ha sido tan sólido ese encasillamiento que hoy en día no se ve normal que sea un hombre el encargado de estas labores, y por este motivo es tan difícil romper, esos roles de géneros preestablecidos en la sociedad.